Bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de entrevistas en el podcast Elecciones 2024, conversaciones nacionales sobre los desafíos subnacionales. Este año, el país se prepara para unas elecciones cruciales en el ámbito local y regional. Con el voto secreto, universal y obligatorio, los ciudadanos y ciudadanas tendrán la responsabilidad de elegir a sus representantes más cercanos, concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores. Desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, queremos abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre los temas que impactan directamente en nuestras comunidades. Por eso, hemos reunido a expertas, expertos y actores claves en la materia, para que nos ayuden a entender cómo los grandes desafíos nacionales se reflejan y se resuelven en lo local y regional. A lo largo de este ciclo, exploraremos juntos cómo se articulan los temas de alcance nacional con los procesos locales y cómo podemos, como sociedad civil, fortalecer el diálogo y la participación en estos importantes procesos electorales. Prepárense para una conversación profunda, informada y sobre todo esencial para entender el presente y futuro de nuestras comunidades. Bien, el contexto político contingente, al menos al momento en que grabamos esta entrevista, nos ha hecho como país centrarnos en un hecho político que 11 años atrás pensaríamos como una parte de la realidad de la región, pero quizás menos probable en Chile, que es la corrupción. Casi exactamente 10 años atrás vimos cómo se removían estas concepciones con el caso Penta SQM y nos encontramos con un caso que se extendió transversalmente en la política chilena y que de alguna manera se cerró por secretaría para no terminar afectando las bases de la democracia. El día de hoy vemos un caso que al menos hasta lo visto permearía transversalmente en nuestro sistema judicial y con la instalada y creciente desafección política terminamos por autopercibirnos como parte de los países más corruptos de la región, siento que estamos en una posición bastante privilegiada. A nivel subnacional tampoco estamos exentos de aquello. Tenemos gobiernos regionales cuestionados en el marco del llamado caso convenios, tenemos municipios con juicio de malversación, cohecho, como son los casos de Torrealba y Jadwe, mal uso de recursos de fondos públicos, con el caso de Cati Barriga, y casos con mayor opacidad, como lo que ocurrió en varios municipios con el caso Luminaria. En este capítulo hablaremos de corrupción a nivel subnacional con Michel Figueroa, administrador público de la Universidad de Concepción y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional. Muchas gracias, Michel, por acompañarnos. Un gusto, Manuel, encantado de estar aquí con ustedes. Bien, la primera pregunta, primero que te quería preguntar es si los casos de corrupción que tenemos en Chile tuviesen algún patrón o permitieran generar alguna teoría de nivel medio. ¿Qué sería lo característico de la corrupción que existe en Chile? ¿Que existe algún rasgo de la corrupción chilena que lo distinga de otros países de América Latina? A ver, es una pregunta no tan fácil de abordar, porque en general lo primero que hay que tratar de definir es como una pequeña suerte de marco conceptual de qué vamos a entender por corrupción. Y ahí es donde hoy día tenemos la gran mayoría de problemas asociados a entender la corrupción. Y es que lamentablemente la academia, por un lado, no se pone de acuerdo en cómo vamos a entender corrupción, cuáles son sus límites. Por otro lado, los instrumentos internacionales como los tratados en materia de anticorrupción nos permiten llevar una definición que ha estado más bien del alero de entender la corrupción como un problema del sector público propiamente tal. Y por otro lado, tenemos una definición de corrupción que viene más bien de la mano de Transparencia Internacional y que plantea que la corrupción es algo bien simple, pero que es capaz de abordar un conjunto de estos problemas, que es cualquier abuso de poder que le hemos confiado a alguien para un beneficio propio. Beneficio que no obtendría si no tuviera ese poder. Por tanto, vemos que la corrupción en primer lugar es un problema del ejercicio del poder propiamente tal. Un poder que puede estar en la familia, un poder que puede estar en un grupo de amigos, un poder que puede estar en la empresa, como puede estar dentro del Estado. Y por tanto la corrupción no es ajena a cualquier ámbito de la vida en sociedad. Entendiendo eso, justamente, si uno quisiera mirar patrones de corrupción o rasgos característicos de la corrupción en Chile, el camino más fácil es el camino que aparece más repetidamente en el debate público, que tiene que ver con una perspectiva que es la que promovió el Banco Mundial a principios de los años 90, de la mano del profesor Robert Klitschard, que plantea que la corrupción es un problema de las organizaciones humanas en general y que podría estar determinada desde este punto de vista de tres factores.
En primer lugar, la concentración de poder en el tomador de decisiones. Un tomador de decisiones que tiene muchas atribuciones para tomar poder. Discrecionalidad de ese espacio de toma de decisiones. Vale decir, no hay ni reglas o hay muchas libertades para que éste tome decisiones desde ahí. Y si uno empieza a mirar, por ejemplo, los grandes casos de corrupción que han habido en los grandes años en instituciones como Carabineros, como el Ejército, como la PDI, uno va viendo que estos patrones se repiten. La discrecionalidad y la concentración de la toma de decisión. Y además hay un tercer factor, que es la falta de mecanismos de rendición de cuentas o accountability en estas instituciones. Y si uno mira este tipo de organismos, lo que ve es que justamente tienen pocas medidas de transparencia, de reportabilidad, de entrega de información a terceros que nos permita entender el problema. Sin embargo, cuando empezamos a ver otros tipos de situaciones corruptas, como lo que está pasando en el contexto político hoy día de nuestro país, con lo que involucra el Poder Judicial y con el sinnúmero de hechos de corrupción que se conocen semana tras semana en los municipios, esa visión nos empieza a quedar un poco corta. Y ahí es cuando los colegas sociólogos tienden a tener más razón y plantean que más importante que tratar de ver estas características y patrones repetidos en el tiempo es tratar de identificar justamente cuáles son las conductas formales e informales que los miembros de las sociedades aceptan y promueven en sus conductas. Y que cuando entendemos eso, lo que vamos a ver es que a mayor es la distancia entre las conductas formales y las informales que se dan en las estructuras sociales, más probable es que ocurran hechos de corrupción. Y ahí al final lo que terminamos viendo es que, y sobre todo lo que vemos esta última semana y con los municipios este último año, es que a lo largo del país, en las distintas realidades, tanto desde Arica hasta Magallanes, en las más de 345 realidades municipales que hay particularmente, es que una cosa es lo que establecen las normas, y como diría la profesora Katia Araujo, esto que parecemos tratar de acatar, pero que no cumplimos. Y que particularmente ese que no cumplimos es lo que se da en la práctica como conductas informales, pero que tratamos, dado que tenemos una cultura legalista y nos queremos ver siempre bien portados, tratamos de demostrar que estamos haciendo. Y en general lo que vemos es que hay conductas que se tratan de formalizar y normalizar, pero que representan la informalidad del ejercicio del poder y de las reglas. Y esos patrones son los que se van repitiendo en diferentes manifestaciones, desde el cohecho, el soborno, hasta el amiguismo, el patronazgo incluso que se da en muchos municipios. Y lo que vemos de cierta forma es una suerte de endogamia del poder, que quienes alcanzan el poder quieren mantenerlo y proteger a sus cercanos que están en otros puestos de poder a toda costa. Y cuando se produce esta suerte de endogamia es cuando el todo vale o el fin justifica los medios, empieza a ser el patrón conductual de quienes están en esos puestos. Y el problema de eso, a mi juicio, es que es mucho más difícil abordar el problema de las soluciones o de buscar otra vez la normalidad de esos procesos cuando enfrentamos situaciones que ya no son tan fáciles de abordar de una lógica estructural, como sí lo era esta definición que nos proponía en los 90 Robert Klitschko, donde incluso las soluciones venían muy de la mano de la definición de la corrupción. Porque él nos decía, mira, vamos a tener corrupción cuando hay discrecionalidad y concentración de la toma de decisiones y hay falta de mecanismos de accountability. Entonces la solución era muy fácil. Disminuyamos la discrecionalidad, disminuyamos la concentración de toma de decisiones y aumentemos los patrones de accountability. Por tanto, la respuesta era casi intuitiva en la manera de hacer políticas públicas luego. Y hoy día, cuando ya nos damos cuenta que, al menos desde los 90, que hemos promovido de alguna forma políticas públicas anticorrupción o respuestas en materia de probidad y de acceso a la información, siguen apareciendo los casos. Por tanto, esa respuesta lógica ya parece no dar resultados. Esa es una pregunta como relativamente fundamental y igual quisiera hacerla. En el fondo, estamos más regulados, tenemos en el fondo muchas más dimensiones de la vida institucional o de nuestras instituciones políticas donde efectivamente tenemos normativa, pero efectivamente somos un país más corrupto que hace 10 años atrás, que hace 15 años atrás,
¿O en realidad es más bien una cuestión de visibilidad, de que algunos mecanismos de accountability o algunos mecanismos están funcionando, entonces de alguna manera se están viendo cuestiones que el día de ayer en el fondo no veíamos porque no existían esos mecanismos? ¿Qué es lo que crees tú? A ver, yo diría que en general no es que seamos una sociedad más corrupta que hace 20 o 30 años atrás. Sí somos una sociedad que hoy día tiene las herramientas para descubrir los delitos de corrupción que estamos viendo habitualmente en la prensa. El problema es que habíamos comprado una mentira por muchos años. Esta mentira de que éramos un país correcto, un país probo, o como se decía a finales de los 90 y principios de los 2000, somos los jaguares de América Latina. Y el jaguar, para llegar a ser jaguar, es alguien que tiene mucha fuerza, pero que se porta bien y que ha hecho bien las cosas. De hecho, cuando entramos en la época del agua a la OCDE, de hecho, parte del discurso era: preferimos estar en la clase más exigente y ser los últimos de la clase, pero estar compitiendo con los mejores, o algo por el estilo. Y efectivamente se ha destapado de cierta forma, en buen chileno, la olla de lo que pasaba realmente en el ejercicio del poder y en las relaciones entre los distintos actores que en definitiva controlan las decisiones colectivas. Y por mucho tiempo el consuelo, y también promovido de los resultados que nosotros entregábamos desde Transparencia Internacional, en materia de corrupción los indicadores dicen que no estamos mal en comparación a nuestro contexto latinoamericano. Solo tenemos por arriba Uruguay, y si miramos quiénes son nuestros vecinos, la situación es bien calamitosa. Y de cierta forma, esa tranquilidad que nos daba el que los demás estuvieran peor, hoy día nos ha hecho, en primer lugar, que confiemos demasiado en que una buena regulación o una bonita regulación, que en el papel suena bonita y que en el articulado se lee bien, iba a solucionar nuestros problemas. Pero ahí es justamente cuando vuelvo un poco a lo que te respondía en la primera pregunta. Esta impresión del exceso del legalismo en América Latina, que ha sido bien estudiado por la profesora Araujo, que muestra que el exceso de regulación no soluciona los problemas. Y de hecho, esta idea de la normatividad de la sociedad, donde todo se soluciona con una nueva ley, da una tranquilidad momentánea a los momentos de coyunturas críticas, pero no soluciona las estructuras que soportan a la sociedad. Y mientras no abordemos esos problemas, va a ser muy difícil que tengamos soluciones proactivas, soluciones a largo plazo, y que puedan dar de cierta forma tranquilidad a que estamos haciendo las cosas bien como sociedad. Quizás cambiando un poco, pasando más a lo estrictamente subnacional, ¿qué te parece que es lo distintivo de la corrupción nacional respecto de la subnacional? Quizás en términos de práctica, ¿es la corrupción que de nivel subnacional en el fondo similar en términos de usos, de prácticas a lo que tenemos en el fondo a nivel nacional? ¿Cuáles son las diferencias en el fondo, más allá del delito específico, pero también en términos de estructura social? A mi juicio, a nivel local lo que vemos son prácticas de corrupción que tienen que ver más con el día a día. Por ejemplo, si uno lo llevara más a la corrupción a prácticas que conocemos habitualmente, tienen que ver más parecido, por ejemplo, a que un almacenero no emita una boleta para pagar menos IVA, pero no se está poniendo de acuerdo con su competencia para cortar precios, que es lo que pasa a nivel nacional. Y ahí tiene que ver con algo que nosotros desde Chile Transparente hemos promovido harto, y que tiene que ver con que la corrupción también tiene que ver con el acceso a la oportunidad de ser corrupto. Entonces, evidentemente, cuando tú estás en un ámbito de decisión más bajo, donde el impacto de tus decisiones es menor, la probabilidad de ser corrupto es también a menor escala. Tiene que ver con el ámbito de decisión que tiene. Y por tanto, lo que vemos ahí tiene que ver con hechos de corrupción de lo que está más de la mano con las personas, que tiene que ver con el patronazgo, con emplear a través de medios ilegítimos a alguien contra una promesa electoral, por ejemplo, al clientelismo político también, o a relaciones que son más conflictivas en el día a día, como conflictos de interés, o como contratar a un familiar o a un conocido en relación al cargo público, que sin duda a nivel macro también se dan, a nivel nacional también se dan,
pero donde lo que impacta a nivel nacional son los grandes acuerdos que trenzan al poder político con el poder económico. ¿Y a ti qué debilidades institucionales te parece que facilitan en el fondo la corrupción a nivel subnacional, en Chile en particular? No solo pensando en términos de normativa, sino que también en prácticas, en el fondo. Sí, ahí permíteme hacer como un pequeño paréntesis antes de llegar al punto, y que tiene que ver con entender el origen del municipio en nuestro país. Cuando entendemos el municipio, o cuando nace el municipio en la época colonial, los municipios, o la estructura que se arrastra desde esa época de los municipios eran aquella institución que tenían que hacer aquellas cosas poco glamurosas que al Estado central no le gustaban hacer o no le convenían hacer. En primer lugar, preocuparse del alumbrado público. Tenemos que gestionar aquel que emprendía en aquellos momentos los faroles que habían en las pequeñas ciudades o caseríos de nuestro país. En su primer momento también llevar agua potable para que la gente no se enfermara en ese momento de tifus y de alguna otra de las enfermedades que eran dominantes en aquellos años. Y después, con el paso del tiempo, cuando le fuimos dando estructura a los municipios y mayor formalidad, le fuimos dando otras actividades poco glamurosas, mantener el aseo de las ciudades, y llevar la basura domiciliaria y sacarla de las ciudades. Y así con el tiempo, al final a los municipios le fuimos dando una estructura que era, de cierta forma, las obras que quedaban del Estado y que al Estado no quería hacer. Y cuando uno construye institucionalidad desde las obras de aquello que yo como Estado padre, madre, nacional, no quiero responder, evidentemente no estoy pensando en darle una estructura que soporte los problemas de la sociedad. Estoy pensando en darle la estructura de lo que me va sobrando también en el camino. Y en ese sentido, a lo largo de la historia republicana de nuestro país, lo que hemos ido viendo es que justamente los municipios se han ido convirtiendo en esta institución que soporta los problemas que la administración central del Estado no quiere soportar, y que le hemos ido construyendo de cierta forma un pegoteo de funciones. Hoy día, que van desde entregar las licencias de tránsito, de solucionar los problemas judiciales entre vecinos o de más común acceso en los juzgados de policía local, retirar la basura, preocuparnos de que si se muere un vecino y no tiene dónde ser enterrado, entregarle los beneficios necesarios para poder solucionar ese problema más inmediato. Y no nos hemos preocupado de darle capacidades a ese municipio, a esa institución que es vecina de la gente. Y de cierta forma el municipio ha sido como el hermano olvidado, como el hijo guacho de la familia bien constituida en la clásica visión conservadora de nuestro país, que se crió un poco al margen, pero que en algún momento nos vimos obligados a darle el apellido. Y en ese sentido no recibió buena educación, no tuvo acceso a formarse de la mejor forma, no tuvo acceso económico. Y si uno mira la analogía, hoy día la mayoría de los municipios a lo largo de nuestro país viven de las obras de un pequeño grupo de municipios, que es lo que entra al Fondo Común Municipal de los grandes municipios de este país. No tienen capacidades de contratar a personal técnico idóneo para cumplir con los problemas que tienen los vecinos en esos territorios. De hecho, hoy día hay municipios que no son capaces ni de preparar un proyecto de pavimentación porque no tienen los profesionales que saben llenar los formularios. Y en el año 2024. Y municipios que no son capaces de captar a buenos profesionales en sus regiones porque no hay los incentivos económicos para ser empleados ahí. De hecho, los datos que hemos sido capaces de recabar, de acuerdo a lo que publica la DIPRES, un funcionario que trabaja en la Administración Central del Estado versus un funcionario con las mismas funciones que trabaja en un municipio gana en promedio 30% menos trabajando en un municipio, con la misma función. Y después tenemos problemas propios de las características heterogéneas que tiene nuestro país a lo largo del territorio nacional. Porque, por ejemplo, tú puedes estar en Puerto Saavedra, en la costa de la Araucanía, que está distante a no más de 80 kilómetros de Temuco, pero que la poca conectividad que tiene, el mal acceso a transporte público, típico transporte que sale en la mañana una vez y vuelve una vez en la tarde,
no tiene ningún incentivo a llevar a profesionales que no son del territorio a vivir ahí. Y por tanto, más allá de las capacidades legales que le hemos dado a los municipios, no tengo cómo atraer a gente que vaya a trabajar en ese municipio, que tenga las competencias adecuadas para solucionar los problemas que tienen en el día a día los vecinos de esos territorios. Y que incluso si tú o yo nos decidimos ir a vivir a Puerto Saavedra, posiblemente nos va a costar encontrar mucho una vivienda, incluso que arrendar, porque no hay oferta de servicios en la comuna, ni siquiera de techo. Y si no, tengo que incurrir en un gasto muy grande y un sacrificio de estar viajando día a día entre una comuna vecina que tiene mejores condiciones. Por tanto, después cuando vemos casos de corrupción, hay que comprender también que muchos de esos casos de corrupción partieron por un error no intencionado que se dio al momento de hacer operar la burocracia municipal. Y que dado que nadie se dio cuenta, después vino alguien que se aprovechó de la circunstancia y terminó sacándole un provecho corrupto a esa circunstancia, a esa oportunidad, digamos, que dio ahí. Y quienes sufren las consecuencias al final son los habitantes del territorio nacional. Entonces, cuando miramos la corrupción en los municipios, también tenemos que entender que ha sido consecuencia del desprolijo con el que hemos tratado a los municipios, del poco cuidado que le hemos dado al municipio y la poca preocupación que ha habido de pensar que quienes viven a lo largo del territorio y la única forma de solucionar sus problemas es el municipio en su día a día, porque el municipio es desde Dideco, es desde Secretaría de Planificación, pero también es la que me intermedia la cédula de identidad cuando no hay registro civil en la comuna. Y de alguna manera también ahí, en el fondo, los funcionarios se ven obligados, en el fondo, a innovar, a inventar o a hacer lo que fuere para poder apalancar recursos al municipio, para atraer, en el fondo, recursos, para poder entregar beneficios. Y nada, todo, ahí hay un juego del todo vale, sobre todo si 80 kilómetros, por ejemplo, de Temuco, 80 kilómetros de una ciudad y tu accesibilidad es menos baja. Y eso que estamos hablando todavía de comunas que no están en situación de gran aislamiento. Porque si después esto lo llevamos a Aysén, lo llevamos a Magallanes o por el norte a comunas que están en la región de Atacama, donde las distancias que están entre territorios es muy grande, es súper difícil abordar el problema. Y ahí después vienen otros problemas que tienen que ver con que nuestros tomadores de decisión, quienes deciden las soluciones, nuestros legisladores, quienes están en el Ejecutivo, en general no tienen experiencia con lo que ocurre en los municipios. De hecho, es muy probable que la última vez que cualquiera de los parlamentarios o quienes están en los cargos de decisión en el Ejecutivo pisaron un municipio fue con la única finalidad de sacar una licencia, renovar su licencia de conducir. No, porque no requieren el municipio para otra cosa. Y que en definitiva es pisar un municipio cada 6 o 7 años para renovar un trámite que está súper reglado, que es súper estandarizado y que habitualmente además lo hacen en comunas ricas del país. Entonces, cuando tenemos una lejanía tan alta entre quienes toman decisiones y la realidad que viven las personas a lo largo del país, es complejo también tomar decisiones que le hagan sentido a los problemas reales que tiene la gente a lo largo del país. Y de hecho, ahí empiezan a aparecer algunas perplejidades que se dan en torno a la percepción del trabajo de los municipios. Porque cuando uno va y le pregunta a los vecinos, y son datos que nosotros levantamos hace ya 2 años, desde Chile Transparente, les pregunta cuál es la percepción de corrupción que hay en los municipios, la gente te dice que es alta. Pero después tú vas 3 preguntas después y le dices a las mismas personas, ¿y usted confía en el municipio? En general la gente confía en su propio municipio. Y es porque si bien saben que pasan cosas raras en el lenguaje de la gente, dicen, no, sí, yo sé que aquí pasan cosas raras, pero igual le solucionan el problema. Entonces ahí viene esta idea de, igual confío que quien me va a ayudar si me pasa algo es el municipio. Y viene este como dicotomía de, al final yo prefiero, ahora llevándolo al tema electoral, prefiero un alcalde que no me importa si roba, mientras haga cosas para el municipio. Y eso es algo que desde el punto de vista de los valores cívicos no podemos aceptar. Porque al final estamos aceptando las desviaciones de los recursos, estamos aceptando la desviación de las normas, porque al final, de cierta forma, yo igual me beneficio en la respuesta que me entrega el Estado.
Claro. ¿Qué mecanismos de control institucional en el fondo existen para controlar la corrupción a nivel subnacional, particularmente en estos lugares donde en el fondo no llega la visibilización en el fondo porque como tal yo pensaría en el fondo que la prensa no es necesariamente un mecanismo de control, sino que es más bien un espacio que destapa, que expone, pero lo que te puede pasar efectivamente en Aysén, en qué sé yo, Montepatria, en lugares perdidos, no necesariamente diciendo que alguno de ellos haga algo de eso, pero lo que puede pasar ahí, qué mecanismos de control se tienen en el fondo y cuáles son los desafíos de los mecanismos de control, pensando en la accountability horizontal y vertical. A ver, en primer lugar, hay un elemento institucional de control, que es el primero, y que son los consejos municipales. La finalidad del consejo municipal y el rol de los concejales es justamente poder fiscalizar la labor de los alcaldes en la dirección del municipio. El gran problema es que esa fiscalización que pueden hacer los consejos municipales y los concejales depende mucho de la mayoría que tenga el propio alcalde en ese consejo municipal. Y ya sabemos que cuando el alcalde de turno tiene mayoría en el consejo municipal, las acciones de fiscalización de esos consejos municipales son muy bajas. Porque para poder activar un incentivo, un mecanismo de fiscalización, se requiere justamente la mayoría del voto de los integrantes de ese consejo municipal. Por tanto, con esta endogamia política que se genera, evita justamente que se obtengan los votos y que haya un control real. Por otro lado, los municipios desde hace algunos años están obligados a tener encargados de control municipal, que desde la forma en que quedó regulado en la ley, es un mecanismo que no tiene incentivo para que funcione, porque el encargado de control es puesto por el alcalde y puede ser removido por el alcalde. Por tanto, nadie le va a ir a decir a su jefe está haciendo mal la pega con la posibilidad de que si yo le digo eso, me van a despedir. Y por tanto, para que el encargado de control pueda reportar al consejo municipal, tiene que pasar por el alcalde antes. Por tanto, tenemos un sistema que no funciona. Tenemos concejales que en su mayoría no conocen las funciones que deben cumplir para ejercer el cargo y que no hay nadie que el día que son electos los capacite o le haga una suerte de inducción de cómo puede cumplir bien sus funciones. Y siempre nos queda la posibilidad de que la ciudadanía sea la que se involucre en el control social de lo que hace el municipio. Y hoy día tenemos herramientas para que eso pase, al menos herramientas legales. Tenemos una ley de acceso a la información, tenemos una ley de lobby que les permite solicitar reuniones de audiencia con el alcalde, con las autoridades del municipio. Tenemos sistemas de declaraciones de patrimonio de intereses abiertas a la ciudadanía, que por medio de entrar a cualquier sitio web del municipio yo puedo enterarme dónde está la plata que recibe personalmente alguna autoridad del municipio, a quien le debe favores, a quien le debe un crédito bancario, por ejemplo, esa autoridad. Pero tenemos un gran problema, que esas herramientas no son útiles para la ciudadanía porque la información que entregan no son entendibles por la mayoría de las personas. E incluso si uno no es experto en finanzas, no es experto en algunos lenguajes administrativos, es muy difícil entender lo que me está diciendo esa información. Y tenemos una gran brecha de entendimiento. Y no tiene que ver con la preparación que tengan los vecinos, sino tiene que ver justamente con que las instituciones públicas hablan en su propio lenguaje y que es un lenguaje que uno entiende si solo ha trabajado ahí o si es experto en el tema. Y ahí es donde tenemos la gran brecha, porque a nosotros nos ha pasado haciendo trabajos con funcionarios municipales que uno va y les pregunta, Manuel, ¿tú sabes cuánto es el presupuesto que tiene destinada la unidad que tienes a cargo para hacer todo lo que se te encargó este año? Es imposible que te lo digan porque está en una ley, que es la ley de presupuesto, y en el decreto de presupuestos que aprobó el municipio, puesto en códigos que nadie entiende. Y que si uno no es experto en contabilidad gubernamental, la probabilidad de entender de dónde viene cada peso que me toca viene como de 5 o 8 códigos distintos, que no conozco el significado y que además me toca un porcentaje de ese número. Entonces cuando yo voy y le pregunto al encargado de la unidad, me dice, mira, me corresponde el 10% del subtítulo 25 más el 3% del subtítulo 21, y al final lo que quiero saber es
cuánto dinero tengo en la forma en que cualquiera de nosotros gestiona su dinero. Tengo 100 lucas en la cuenta. Con eso tengo que vivir de aquí a fin de año. Pero me enredan tanto la forma de comunicarme las cosas que al final las herramientas institucionales que se han creado no le hacen sentido a nadie. Y ahí es donde tenemos la gran brecha que hace que justamente todas estas condiciones conjugadas en municipios aislados, donde no llega el control externo, donde no llega la prensa a tratar de descubrir lo que está ocurriendo, la probabilidad de que se oculten casos de corrupción es muy alta. Claro. Una última pregunta, que yendo quizás en el fondo a la contingencia que involucra este ciclo de videos. Estamos cerca de las elecciones, de gobernadores, de alcaldes, y obviamente estas contingencias marcan tanto los resultados de los partidos, pero también son un campo donde los candidatos y los partidos buscan sus maneras de mejorar sus réditos electorales. O sea, se hacen distintas cosas, qué sé yo. ¿Te parece que en estos procesos eleccionarios, particularmente a nivel local, pero quizás también puedes comentarlo a nivel nacional, si te parece, hay espacios o incentivos para la corrupción, si se quiere decir? ¿Y qué caracterizaría esos espacios? En el fondo, ¿cómo se llama? A ver, en general, nuestro sistema electoral, desde el punto de vista de su financiamiento, los incentivos que hoy día tienen puesto para ganar elecciones, más que ser un mecanismo de promoción de ideas o de estructuras partidarias que nos muevan justamente hacia un sistema más ideológico de partido, hoy día lamentablemente los partidos políticos se han convertido en negocios electorales. Y se han convertido en negocios electorales porque justamente ya no hay voluntarios que hagan el trabajo de difusión o de campaña en las calles, ni de contenido, ni programáticos, ni de banderazos, ni de puerta a puerta. Hoy día la mayoría de los partidos políticos lo que hace es contratar el servicio de banderero, el servicio de puerta a puerta, e incluso varios partidos contratan el servicio de elaboración de contenidos programáticos a instituciones vinculadas a sus sectores, pero contratan el servicio. Ya no hay una suerte de debatir las ideas, como lo veíamos quizás en los años 50, de esto es lo que queremos para el municipio tanto, esto es lo que queremos para esta región, o esto es lo que queremos para el país. Y cuando tú conviertes a los partidos en una máquina, en un negocio electoral, lo que prima ya no son las ideas, sino el dinero. Y ahí es donde efectivamente lo que termina pesando más es justamente cuánta plata pongo en la campaña, quién me lo financia y cómo yo me paso por el sistema de lado cuando las reglas no me convienen, que es propio de la forma de hacer negocios de la cultura y de la idiosincrasia de nuestro país, donde ya vemos que cuando los precios del papel higiénico no son los que me convienen, me pongo de acuerdo con mis competidores justamente para fijar un precio. Por tanto, lo que me preocupa es el sistema de financiamiento. Y hoy día justamente este sistema de financiamiento, que si bien hemos avanzado en tener un financiamiento público a los partidos políticos y a las campañas, es insuficiente en la forma en que se compite, en hacer campañas que son muy cortas y que lo único que promueve, es impopular lo que estoy diciendo para el debate público, pero justamente las campañas cortas, que fue las medidas que se hicieron post-Comisión Engel, como respuesta a los escándalos de corrupción, lo único que han hecho es privilegiar a los candidatos incumbentes que ya están en los cargos públicos y que no necesitan darse a conocer porque su competencia tiene menos tiempo para poder desafiarlo, y que si incluso lo hacen en un mayor tiempo, lo que están haciendo es vulnerar las reglas de periodos de campaña. Entonces, al final el sistema se ha ido diseñando sin ser pensado para la competencia electoral. Hemos ido parchándolo con respuesta a crisis, pero sin pensar estructuralmente qué es lo que queremos y esperamos de un sistema electoral y cómo con eso podemos dar garantías de equilibrio político, cómo podemos dar garantías de competencia real y cómo podemos también desde el sistema electoral ahora recuperar la función ideológica o programática que tienen los partidos. Y al final lo que vemos con los candidatos, y que es que ya empezamos a ver estas semanas que partió la campaña, es que los candidatos están más preocupados de hacer ofertones electorales, de yo te voy a dar esto, la comuna va a mejorar así, más que presentar un programa de cambio, una idea de cambio al desarrollo
económico, social y cultural de las comunas. Y hoy día hemos mal acostumbrado también a la gente en ofrecerles estas soluciones casi magníficas de que esto se va a solucionar de esta forma, pero sin poder abordar justamente que la función de la política no es necesariamente entregarte un ofertón, sino es facilitar que todos los que integramos la sociedad política nos caminemos juntos hacia un cambio determinado que hemos acordado a través de un proceso de deliberación política y que con eso mejoramos las condiciones de bienestar de todos los habitantes de la sociedad. Y mientras no recuperemos esa idea, va a ser muy difícil que dejemos atrás malas prácticas vinculadas a la corrupción y malas prácticas en la utilización de los cargos públicos para beneficiar a algunos. Muchas gracias, Michel, por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Manuel.